Vamos a pedirle a Dios que nos dé esa bendita gracia. Nosotros comenzamos hace 15 días un tema que se llama las doctrinas de la gracia. Y hablábamos nosotros que las doctrinas de la gracia fueron diseñadas por la iglesia reformada. ¿Cuál es la iglesia reformada? Aquella iglesia que salió en el siglo XVI con Martín Lutero y otros personajes por allí. Protestaron contra la iglesia católica y entonces de allí salieron los protestantes o la reforma o la iglesia reformada. Esa iglesia caminó 300 años, muy bien con esa palabra, pero posteriormente, como habíamos dicho en la introducción, el primer mensaje, lamentablemente se olvidó. Y yo le doy gracias a Dios porque en nuestros días se está recuperando esa doctrina otra vez. Y nosotros vamos a mirar. Ahora, no es la doctrina del siglo XVI, de las iglesias de la Reforma, no. Es la doctrina de Cristo, es la doctrina del apóstol Pablo, que se había perdido, pero que Dios no permite que se pierda lo que Él ha establecido. Esas doctrinas de la gracia, entonces, son 5 doctrinas. Tienen que ver con la doctrina de la salvación. Si una persona entiende estas 5 doctrinas, entiende lo que es el plan redentor de Dios. Es lo que queremos. Las doctrinas son así, son 5. Usted llevó el boletín, ahí están las 5 doctrinas. Pero si usted todavía, hermano, no ha entendido bien, entonces necesita escuchar más y más esta palabra los martes. Amén. Los martes estamos ampliando esto. Estamos ampliando esta doctrina de la gracia. Pero se la voy a mencionar, son 5. Número 1, depravación total. Elección incondicional, número 2. Número 3, expiación limitada. Número 4, llamamiento eficaz. Y número 5, preservación de los santos. Ahora le voy a explicar por qué se llama la doctrina de la gracia. Aquí está. La depravación total, que es la primera doctrina, se llama la gracia vivificante, podría llamarle así. La elección incondicional, que es la que vamos a tratar esta mañana, se le llama la gracia soberana de Dios. La expiación limitada, la que entre 8 ya miraremos, se llama la gracia salvadora. Y tendríamos la número 4, llamamiento eficaz, sería gracia irresistible. Número 5, preservación de los santos, sería la gracia eterna. O sea, ahí está incluido todo lo que es la gracia de Dios, mi amado hermano, que quiero que por favor las analicemos, las miremos. Bueno, hace 15 días vimos el resumen de todas las 5 doctrinas y comenzamos así como para preparar el terreno. Hace 8 días vimos la primera doctrina, que se llama la depravación total o la inhabilidad humana. Y ahí dejamos al hombre en el suelo, totalmente perdido, totalmente depravado. Y dijimos que el hombre había perdido el querer, había perdido el deseo, había perdido la capacidad para responder intelectualmente a Dios, no entiende nada, había perdido el hacer las obras buenas, había perdido el hecho de volver a Dios. O sea, el hombre quedó totalmente inhabilitado, lo dejamos sin esperanza, lo dejamos totalmente perdido. Y les dije, si no entendemos ese primer punto, no entenderemos los otros 4. El asunto que tenemos hoy día es que la mayoría de los evangélicos de hoy día o cristianos no quieren reconocer el primer punto. Ellos no quieren entender que el hombre nació totalmente depravado, que el hombre nació totalmente muerto en sus delitos y pecados. Como el hombre no quiere entender, ¿sabe por qué no lo quiere entender? Porque estamos en el tiempo de la nueva era, que lo único que quiere es la exaltación del hombre. Lo único que el ser humano quiere es que el hombre sea levantado. Entonces en la mente del hombre no hay la percepción, el hombre no puede percibir que él está totalmente corrupto por el pecado, ¿no?
Ellos dicen, sí, somos malos, pero más lo bueno que tenemos. Mientras el cristianismo de hoy día piense de esa manera, entonces no va a entender la elección de Dios, no va a entender la expiación limitada de Cristo, no va a entender la gracia irresistible y no va a entender la perseverancia de los santos. Por eso hay una cantidad de dudas dentro de la iglesia, de que la salvación se pierde, ¿no? Y una cantidad de cosas que es lo que vamos a mirar. El punto principal es el número 1. Si el hombre entiende que está totalmente depravado. Hermanos, esta semana yo pensaba en mi vida. Y yo tengo un testimonio. Tal vez yo mismo pudiera hacer el testimonio de lo que predico hoy. Por 24 años, porque yo nací en una familia donde mi mamá era cristiana, mis abuelos cristianos, casi toda mi familia cristiana, iban a la iglesia y desde niño me llevaban a la iglesia. Luego a los 16 años por ahí me dijeron que Dios me había llamado para un ministerio. Como a los 19 años, pues hombre, yo fui a estudiar en el seminario, tenía 22 años cuando me dieron el título de pastor, imagínese usted ahora. Prediqué por 18 años en distintas iglesias. Esta es la iglesia número 10, la cual me permite Dios pastorear, imagínese usted. La 10 y la última. Y hermanos, yo pensaba esta semana en todo ese tiempo de ir y venir, como yo pensaba que yo era bueno, que yo no era tan malo, pero aún la maldad me pudo. En pocas palabras, yo no entendía mi depravación, pero yo trataba de ocultarla con ayunos, con oración, con retiros, con congresos, con tantas cosas. Pero llegó el momento donde este hombre se explotó. Y fue el hazme reír a todo el mundo. Al punto que me dijeron, ese pobre no le espera sino la desgracia, el infierno, ahí ya no hay nada que hacer. Recuerdo algunos familiares que me decían, a él le pasó lo de Saúl, Dios lo desechó. Después me vine a dar cuenta que lo que me había pasado no era otra cosa de tratar de luchar, hermano, conmigo mismo. Yo no voy a culpar a nadie, solamente conmigo mismo. De tratar de luchar, de tratar de mejorarme, de tratar de ayudarme, de tratar de que esas cosas buenas de Orlando vencieran las cosas malas. Pero por la gracia de Dios me mostró que no era posible, porque en Orlando no había nada bueno, sino solo maldad. Y Dios permitió que esa maldad saliera a flote. Cuando eso pasó, comienzo a clamar. Dios mío, y no solamente yo estaba mirando a las que estaban alrededor mío y decía, Señor, ¿para qué un cristianismo así? ¿Para qué ser tan hipócrita? ¿Para qué tratar yo de predicar un evangelio que no se puede vivir? ¿Para qué tratar yo de decirle a los hermanos que vivan en santidad si yo mismo no puedo vivir en santidad? ¿Qué es eso? Yo prefiero irme al mundo, yo prefiero estar en toda la inmundicia del mundo, porque realmente esto no funciona. El cristianismo es una hipocresía, el cristianismo es lo peor que existe. Porque yo mismo, siendo pastor hipócrita, conociendo a otros pastores hipócritas, todo mundo hipócrita. Y yo conocí, hermanos, lo que es pastores de alta gama, en pecados oscuros. Pero no hablemos de ellos, hablemos de mí mismo, yo mismo oscuro. Cuando estaba en esa condición, es que Dios por su gracia comienza a mostrarme que yo era muy depravado. A mí me costó, pero me costó años entender eso. Por eso cuando yo predico estos mensajes con tanta vehemencia, muchos se asustan y no los quieren aceptar. Pero yo sé por qué lo enseño, porque yo viví eso. Pero Dios me da la gracia y comienza a mostrarme que yo estaba equivocado. Y comenzó Dios a tocar mi vida y comenzó a mostrarme que yo tenía que entender que yo era vil, que yo era menospreciado, que yo había nacido como un árbol de maldad y que todo lo que había salido en mí era el fruto de ese árbol de maldad. A menos que Dios hiciera algo diferente, a menos que Dios me diera su vida, a menos que Dios me hiciera nacer de nuevo. De ahí yo empecé a dudar. Entonces quiere decir que yo no nací de nuevo. Yo pensé que había nacido de nuevo porque hice una oración de fe. Pero luego Dios me dio a entender, no, Señor. Usted tenía la religión, usted tenía conocimiento de la Biblia, usted tenía prácticas religiosas, pero usted no tenía mi vida. Y cuando Dios me regala su vida, oh hermano,
A partir de ahí, Dios comenzó a vencer en mí lo que yo nunca pude. El pecado que jamás pude yo vencer en mi vida, el Señor comenzó a vencerlo en mi vida. Porque Dios comenzó a trabajar y a mostrarme, no eres tú, Orlando, soy yo. No eres tú el que vences. Yo fui el que vencí hace 2000 años en la cruz del Calvario. Yo fui el que derroté a Satanás. Yo fui el que derroté el pecado. Yo fui el que derroté el mundo. Lo único que tú tienes que hacer, Orlando, es creer esa obra en mi vida. Y a partir de ahí le dije, Señor, vale, voy por la gracia. Por eso yo predico hoy estos temas de la gracia. Así que hace 8 días hablamos, número 1, la depravación total. Y número 2, la elección incondicional o gracia soberana esta mañana. La elección incondicional o gracia soberana. Y de eso yo sí que sé. Quiero decirle que este tema de la elección, hermanos, necesito 7 domingos para poder enseñarlo. Pero no lo voy a hacer. Más adelante ampliaremos. Yo ahorita solamente voy a dar un pequeño resumen de lo que implica. Tengo 4 puntos esta mañana. Vamos a comenzar como quedamos hace 8 días. El hombre quedó totalmente corrupto. Lo dejamos claro hace 8 días y si le falta versículos, venga el martes. El martes vamos a hablar de esa corrupción tan tremenda mirando otros versos. Ahora, dijimos hace 8 días que Dios creó al hombre perfecto. ¿Amén? Adán y Eva. Los creó perfectos. Adán y Eva Dios le da libre albedrío. Y Dios le dice a Adán y Eva. Ahora, Dios sabía todo eso, Dios ya lo sabía. Pero Dios le dice a Adán y Eva, mira, te voy a poner a elegir, por favor, concéntrense acá porque es muy importante. Te voy a poner a elegir a Adán y Eva. Te voy a poner un árbol que se llama el árbol de la vida, que si comes de él vas a tener una eternidad. Te voy a poner otro árbol al lado, se llama el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, que si comes de él te vas a morir. Adán y Eva con el libre albedrío podían decidir, ¿sí? Como del árbol de la vida, tengo eternidad, o como del árbol de la ciencia del bien y del mal, y tengo muerte. Adán y Eva no se decidieron. Pero llegó la culebra, llegó Satanás a incitarlos y les hizo comer. Bueno, no les hizo comer, porque voluntariamente Adán y Eva comieron. Solamente Satanás les sugirió la idea. Y Adán y Eva voluntariamente, con la decisión que tienen, toman la decisión y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué se cumplió? La palabra de Dios, se murieron. Ahora la gente dice, no, el libre albedrío sigue. No, ahí Adán y Eva perdieron el libre albedrío. Adán y Eva ya no tenían la capacidad de decidir. Escuche, Adán y Eva sí podían decidir en lo natural, en este mundo terrenal. Yo creo que entienda esto porque algún día predicaré el libre albedrío, pero Adán y Eva sí podían decidir qué camisa se ponen, qué comida van a comer, a dónde van a ir hoy, qué trabajo quieren. Adán y Eva sí podían decidir materialmente, humanamente, pero espiritualmente no. Como dejamos hace 8 días, espiritualmente ellos quedaron totalmente muertos en delitos y pecados. Así de que Adán y Eva no podían tomar decisiones para volver a Dios. Dice, dejamos hace 8 días claro, ellos estaban corruptos en el pecado, corruptos, el diablo los dominaba, el mundo los dominaba. Por eso a muchos de ustedes, y a mí me pasó, nos dijeron, vaya a Dios, y tratamos de ir a Dios. ¿Y qué pasaba? Siempre a algunos el licor se los lleva, a otros la drogadicción se los lleva, a otros el sexo ilícito se los lleva, pero no se puede ir a Dios porque el hombre no tiene la capacidad. En esa condición, totalmente corrompida del hombre, depravación total, Dios tiene 3 opciones. Escúcheme acá, que esto es muy importante. Si usted entiende esto, yo me voy por bien servido esta mañana. Dios tiene 3 opciones de qué hacer con esa humanidad caída. Dios tiene 3 opciones. ¿Qué voy a hacer con esta gente que está depravada, que está caída? Porque así yo no los puedo tener en mi reino. Entonces Dios tiene 3 opciones. La primera opción, los voy a dejar ahí, que se pierdan. Los voy a dejar en la condenación total. Sencillo, se murieron, comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se murieron,
la vida que les había dado se tergiversó, se dañó, entonces lo voy a abandonar en su condenación. Y el infierno está listo para todos ellos. La primera opción que Dios podía tomar, Dios. Y si Dios hubiera hecho eso, Él no hubiera sido injusto, jamás, porque el hombre estaba depravado. Entonces solamente hay un texto que y eternamente los ángeles hubieran cantado. ¿Por qué el Señor envió a la raza humana a la condenación? Porque Dios es justo. Y la justicia de Dios se les aplicó a ellos. Porque el alma que pecare morirá. Así de que si ellos van a morir en el infierno eternamente, eso es para la alabanza de la gloria de su justicia. Porque Dios es justo y enviar al infierno a todo mundo, eso cabe en la justicia de Dios. Ahora pregunto, ¿Dios tomó esa opción? No, Dios no tomó esa opción. La segunda opción que Dios pudo tomar, Dios pudo decir, bueno, está esa raza caída, totalmente corrupta, corrompida, ahora tengo una segunda opción con ellos, y es salvarlos a todos. Les voy a dar mi gracia y los voy a rescatar a todos, los voy a salvar. Y si Él hubiera hecho eso, eso se llamaba la gracia soberana, se llamaba la misericordia de Dios extendida a esa raza caída, y quedaría eternamente y para siempre como el Dios de misericordia, como el Dios de amor, como el Dios de su bendita gracia, otorgándole algo a los hombres que no merecían, dándole vida a un hombre que estaba muerto, salvándolo a un hombre que estaba perdido en pecado, y entonces Dios le dio la gracia y los salvó a todos, y quedaría registrado para la alabanza de la gloria de su gracia. Igual se alabaría la gracia de Dios, el amor de Dios y la misericordia, se alabaría por toda la eternidad. Ahora pregunto, ¿fue eso lo que Dios hizo? No. No. Si Dios hubiera salvado toda la raza humana, el infierno no existiría. Y nadie iría al infierno. Y entonces tendría yo que coger esta Biblia y cerrarla, porque la Biblia dice que la mayoría van a ir al infierno. Y van a ser condenados. La tercera opción. La primera, dejarlos a todos depravados, no lo hizo. La segunda, salvarlos a todos, no lo hizo. La tercera, y a la que la gente no le gusta y la que vamos a hablar esta mañana, de ese grupo de depravados, escoger a unos y salvarlos y entregarles su gracia soberana y darles su misericordia y salvarlos y llamarlos y hacerlos su pueblo y hacerlos su iglesia, y a los demás dejarlos en su condenación para que fueran al infierno. Esa fue la opción que Dios tomó. La tercera. ¿Y sabe qué está buscando Dios? Si usted lee la Biblia, como Dios me está permitiendo leerla un poquito más, lo único que Dios busca es la mayor gloria que se le pueda dar a Dios. Y mire el pensamiento de Dios. Si yo dejo a toda la raza humana caída, los ángeles y toda mi creación dirá para la alabanza de la gloria de su justicia, porque fue justo. Si Dios hubiera salvado a todo el mundo, toda la creación y todo el mundo diría a los ángeles, eso fue para la alabanza de la gloria de su gracia, de su misericordia. Pero tomar Dios, salvar a unos y dejar a otros en la depravación, eso se llama para la alabanza de la gloria de su justicia y para la alabanza de la gloria de su gracia, y eso le lleva al Señor una gloria mucho más elevada que cualquiera pueda tener. Usted está como así, como asustado. Mire, hermanos, escúcheme. Dejar gente en la condenación, eso quiere decir que Dios es justo y que la justicia de Dios se va toda la humanidad a cantar y a decir, Él es justo, porque el hombre pecó y el hombre murió, y lo que Dios dijo en Génesis, si el hombre muere, se condena, se muere, si el hombre peca, se condena, se muere, eso se cumplió, y sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén.
se cumple la justicia de Dios. Y toda la vida se cantará, oh, grandes y maravillosas son tus obras, justos y verdaderos son tus caminos. Dice, ese es el canto que vamos a cantar. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Por qué? Porque el alma que pecare morirá. Y hay gente en el infierno que se está muriendo para la alabanza de la gloria de su justicia. Justos y verdaderos son tus caminos. Dios es justo. Se cumplió la justicia de Dios. Pero luego rescata a otros, salva a otros, y entonces viene la alabanza de la misericordia. Oh, Dios es misericordioso, porque pudiendo enviar a ellos al infierno, no los envió y los rescató. Y se va a alabar su gracia, se va a alabar su misericordia. Y entonces la gente dice ahí mismo, ah, Dios es injusto. Porque la gente ve a Dios desde la perspectiva humana. La gente tiene una idea rara de Dios. Un ejemplo que puso un predicador que me llamó la atención. Dijo, vamos a suponer que llegue a Cali Bill Gates. Y entonces llega a Cali y lo llevan a un lugar donde hay una cantidad de niños que tienen leucemia, cáncer en la sangre. Y Bill Gates llega hay 100 niños allá y los mira a todos y dice, ah, bueno, listo. ¿Cuánto vale el trasplante? El cambio, pues, la operación para que esos niños salgan de la leucemia. Y cada trasplante, cada operación vale 100 millones de pesos. ¿Ah? Entonces Bill Gates dice, listo. De esos 100 que hay ahí, escojan 50. Y yo le voy a dar, a cada uno le pago, para que le hagan el trabajo y los... ¿Qué hace la gente? ¿Aplaude a Bill Gates? No, usted Bill Gates es malo. ¿Cómo se le ocurre rescatar a 50 y dejar los otros allá? Esa es la idea que la gente tiene de Dios desde la perspectiva humana. Creen que Dios debe actuar como actúa el hombre. O el otro ejemplo, un papá que tiene dos hijos y él se va para España, ¿no? Y los hijos los deja aquí de 7 añitos, unos mellizos. Él regresa cuando los mellizos tienen 25 años, pero estos mellizos están perdidos en la droga. Entonces llega el papá, ¿y cómo es posible que el papá le dé la gracia a uno, lo rescate y al otro lo deje en la miseria? No, eso no es posible. Claro, humanamente hablando no es posible, pero es como le parece que Dios no es como usted ni como yo. ¿Cómo le parece que los pensamientos de Dios son diferentes a los suyos y a los míos? Nunca, amado hermano, por favor, y este es el problema que tiene el cristianismo hoy día, que la gente cree y quiere mirar a Dios desde la perspectiva humana caída, en vez de bajar sus pensamientos, de tirarlos al suelo y decirle, Señor, voy a venir a tu palabra y voy a ver quién es Dios desde la perspectiva bíblica y no desde la perspectiva humana mía. Cuando nosotros conocemos al Dios de la Biblia, nos vamos a dar cuenta que no es el Dios que nos enseñó la religión. Porque el Dios de la Biblia tiene atributos que se tienen que cumplir. Y está el atributo de su justicia, que permanece para siempre. Y está el atributo de la misericordia, que permanece para siempre. ¿Y cómo vamos a unificar esos dos? Pues en el plan redentor está. ¿Y cómo lo hace? Con la elección. Llamando a unos para salvación y dejando a los otros allá. ¿Eso es bíblico? Santo Dios. Romanos 9:21. Y comenzamos. Romanos 9:21. Ay, le pido a Dios que me ayude con esta palabra, Dios, esta mañana. Romanos 9:21. Por favor, todos miren ahí. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Qué dice ahí la Biblia? No tiene potestad el alfarero, en este caso es Dios, para hacer de la misma masa. Ojo, hermanos,
para hacer, si usted entiende esto hoy, oh santo Dios, de la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra, ¿acaso Dios no tiene ese derecho? Ahora, vamos a pensar. Dice que va a ser ¿de qué? Repita conmigo, de la misma masa. Yo le hago repetir eso para que nunca se le olvide. De la misma masa. ¿Cómo quedó hace 8 días? ¿Cómo dejamos al hombre totalmente depravado, totalmente corrupto? Ahora, piensen, miren acá, vamos a suponer, Dios está aquí, entonces Dios dice, voy a hacer al hombre, voy a crear al hombre. Entonces dice la Biblia que Dios cogió del polvo de la tierra, sopló, yo no sé qué hizo ahí, y luego sopla y crea al hombre. Lo hizo de esa masa. Y entonces Dios de esa masa, una masa perfecta, dice que el hombre era creado bueno. Adán y Eva fueron creados perfectos, una masa perfecta. Pero luego Adán y Eva se corrompen. La masa se pudre, la masa entra en contaminación. Y entonces todos los descendientes de Adán nacen en una masa corrompida. La masa ahora que Dios tiene, ya no es una masa buena, es una masa corrupta. Es una masa corrompida. Y yo esta mañana le oraba a Dios y le decía, bueno Dios, tú pudiste haber desechado esa masa. No me pregunte porque yo no sé responderle, pero lo único que yo puedo decirle es que Dios cogió una masa donde hizo a Adán y a Eva. Y esa masa, para hacer a Adán y a Eva, Él no puede botarla, no puede eliminarla, no puede tratar de hacer otra nueva masa. Ya se deterioró esa masa, pero ya estaba establecido que de esa masa iban a nacer todos los hombres hasta el último. Desde Adán y Eva hasta el último ser humano que nazca en esta tierra, iban a nacer de esa masa corrupta, corrompida. Por eso dice, el alfarero de la misma masa corrupta, y aquí es donde viene el problema, hizo unos vasos para honra y otros para deshonra. Ahora, ¿qué quiere decir hizo? Que de esa masa corrupta, como es el género humano, la humanidad perdida en pecado, Dios por su gracia envía a Jesucristo a morir en una cruz para que Cristo trajese su vida, que es una masa totalmente diferente a la masa que el hombre tiene. Recuerde que la Biblia dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán ¿qué? Vivificados. Recuerde que dice la Biblia que así como trajimos la imagen del primer Adán, traeremos la imagen del segundo Adán. Ahora, aquí ya hay dos masas, la masa de Cristo y está la masa caída. ¿Qué es lo que Dios hace? Por su soberanía y por su voluntad, Dios escoge de esa masa y dice, voy a hacer de esa masa unos vasos para honra. ¿Quiénes son? Mis elegidos, los voy a escoger. ¿Y cómo los hago para honra? Pues trayendo la nueva masa, que es el nuevo nacimiento, metiéndoselos dentro de esa masa corrupta, les doy vida, que es la vida de Dios, y ahora ellos son mi nueva masa. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¡Amén! Si alguno está en Cristo, es una nueva masa. ¡Amén! Las cosas viejas pasaron, y cuando el Señor hace esa nueva masa, Él es soberano. Y Él dice, lo voy a hacer, pero también de la misma masa, para la gloria de mi justicia, voy a dejar a otros que no los voy a tocar. No los voy a tocar. Voy a tocar a unos y le voy a dar mi vida, que se llaman la iglesia. Esa es mi iglesia, mi pueblo. A los demás no los voy a tocar, sencillamente los voy a dejar ahí. Hermanos, no es que Dios haya creado a unos para salvación y haya creado a otros para condenación. Eso no está en el plan de Dios. Sencillamente Dios quería salvar a todos los hombres. Pero el problema fue que el hombre se dañó, el mismo hombre se deterioró, el mismo hombre se condenó. Y la gracia de Dios es que Dios escogió a unos y los salvó, y a los otros los dejó, como dice la Biblia, en su justa condenación. Ahora vamos. Ese sería lo que se llama la elección incondicional. Y tengo 4 puntos. ¿Ya me captaron, hermanos? ¿Qué pasó? Claro, entonces esa masa que no entiende eso,
acusa a Dios. Dios es injusta. ¿Sabe por qué la gente lo primero que levanta? Si eso es así, Dios es injusto. Porque Dios dice que no hace acepción de personas. Y ahí está haciendo acepción de personas. Espere. Vaya a su casa ahora. Busque todos los versículos que hablan de que Dios no hace acepción de personas. En el original griego la palabra acepción significa respeto. Lo que quiere decir es que Dios no respeta a ninguno. La palabra acepción de personas indica que Dios no respeta a ninguno cuando va a dar un juicio. Cuando Dios va a pagarle a los hombres de acuerdo a sus obras, Dios no respeta a ninguno. Cuando Dios va a condenar a las personas en su juicio justo, Dios no respeta a ninguno. Quiere decir, no importa si es rico, no importa si es pobre, el Señor no hace acepción de personas, no respeta a ninguno. Un ejemplo, si en este momentico llegase aquí ahora mismo a este lugar, el presidente de la República, Santos, ¿cómo todos nosotros lo respetaríamos a él? ¿Ah? ¿Verdad? Ahora, si usted tiene la capacidad en un juicio, ¿no? Y usted tiene aquí a su mamá que mató a su hijo, por decir algo. Pero a este otro lado tiene a un delincuente sicario que mató a otro hijo suyo. ¿Ah? ¿Cómo haría usted en el juicio? Usted trata de salvar a su mamá, pero al otro trata de meterle todo, porque el hombre hace acepción de personas en el juicio. Mucha gente en el juicio dice, yo voy a mirar, será, porque a mí me agradan los negros, entonces me voy con los negros. No, a mí me agradan los blancos, me voy con los blancos. No, a mí me agradan los ricos, me voy con los ricos. Y siempre la gente es así en el juicio. Dios dice, no, yo no, en mi juicio, yo no hago acepción de personas, yo no respeto a ninguno. Para mí tanto el negro como el blanco es lo mismo, tanto el rico como el pobre es lo mismo. Pero en la misericordia que Dios va a otorgarle al hombre, ahí sí Dios es soberano para decidir a quién salva y a quién lo deja en la justa condenación. Hay que leer la Biblia. Así que si alguien se levanta a decirle, libre albedrío, ¿cuál libre albedrío? Adán y Eva perdieron el libre albedrío. No, Dios no hace acepción de personas. ¿Cuál acepción de personas? Si estamos hablando de la misericordia de Dios, en la misericordia de Dios, perdone que diga esto, pero Dios hace como se le dé la regalada gana. Ahora lo vamos a ver por la palabra. Dios le otorga misericordia al que quiere y al que no, y punto. Dios salva al que quiere y al que no, y punto. No se me asuste que si usted está aquí buscando a Dios es porque Dios le dio a usted la misericordia y porque Dios a usted lo salvó. Sí, porque ya algunos se me está asustando y seré yo, Señor. Alguien me decía esta semana, ¿y cómo sé yo que soy elegido? Hasta me contaba, y ahí por el Facebook me estaba diciendo, mire, lo que pasa es que yo asistí a una iglesia muchos años, pero me descarrié, estoy en el mundo, yo soy un pecador. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Dios a mí no me eligió? ¿Y usted qué quiere? Y no, yo estoy tratándole. Bueno, mire, si usted tiene anhelo y quiere ir a la iglesia y usted se siente mal en lo que está haciendo, eso indica que usted es un elegido mío. Porque si usted no fuera elegido, usted jamás respondería, usted odiaba a Dios, usted jamás quisiera venir a la iglesia. No se asuste, hermano, si usted está viniendo aquí, es porque Dios ha colocado la gracia en usted. ¡Amén! Número 1. La Biblia enseña la elección. La Biblia enseña la elección, por todos los lados está. Mire, Dios elige hombres, Dios elige naciones, Dios elige a unos para unos oficios, a otros para otros oficios. Yo no sé por qué la gente le tiene miedo al tema de la elección. Cuando Dios elige, Dios eligió a Abraham. ¿Y por qué no eligió a otro? Porque Dios quiso. Vamos a ir a un versículo rapidito, el Salmo 78. Entonces, número 1, la Biblia enseña la elección. La Biblia enseña la elección. El Salmo número 78, versículo 67. Salmo número 78, versículo 67. Dice, desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. ¿Qué dice aquí? Dios tiene la capacidad, la soberanía para desechar. Y él dice aquí que Dios desechó la tienda de José. Dice que Dios escogió la tribu de Efraín.
y no escogió la tribu de Efraín, bueno, aclaro, desechó la tienda de José y no escogió, no escogió, Dios es soberano para escoger si quiere, la tribu de Efraín, sino que escogió la tribu de Judá, escogió la tribu, de las 12 tribus, Dios escogió una, la tribu de Judá, del monte de Sión al cual amó. Edificó su santuario a manera de eminencia, como la tierra que cimentó para siempre. Eligió a David su siervo. ¿Qué? Eligió Dios. Dios es un Dios que eligió a David su siervo. Ahora mire, y lo tomó. Dios elige y luego toma. Y lo tomó de la macada de las ovejas. Dios de las paridas lo trajo. Dios lo elige, Dios lo toma, Dios lo trae para la gloria de Dios, hermano. El trabajo es de Dios. Amén. ¿Sabe qué buscan las doctrinas de la gracia? Solamente indicar, el trabajo es de Dios. Como dijo Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. No es mi ayuno, no es mi oración, no es mi integridad, no es mi persistencia, no es nada mío. Es por la gracia de Dios. Esa es la bendita palabra. Y entonces Dios escoge a David, Dios toma a David, Dios trae a David para que apacentase a Jacob su pueblo y Israel su heredad. Para eso, para que lo apacentase. Y los apacentó. En este versículo se agarran muchas personas. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón, los pastoreó con la pericia de sus manos. Hay muchos pastores, ¡ay, David pastoreó por su corazón puro! ¡Ay, David pastoreó por la pericia de sus manos! No. Eso fue el resultado de que Dios lo eligió, lo trajo y lo puso. Entonces alguien dirá, ¡ay, el pastor Orlando predica porque tiene algo! No tengo nada. Dios me cogió de lo vil y menospreciado. Ni mi mamá, yo lo digo, y hasta aquí daba un peso por mí. Seguro, pregúntele a ella y verá. Nadie. Y esto lo hizo Dios y lo permitió solamente para la alabanza de la gloria de su gracia. Y Dios agarra a Orlando sin servir y lo trae. ¿Yo cómo me voy a vanagloriar hoy aquí? Si es una obra netamente de Él, hermano. Y así David, entonces David apacentó con la integridad de su corazón. No, Dios le dio la integridad para apacentar. Con la pericia de sus manos, la pericia es capacidad. No, Dios le dio la capacidad. Mire, mi hermano, ¿sabe por qué la gente no quiere la doctrina de la gracia? Porque le quita la gloria al hombre y se la da toda a Dios. Es eso. La doctrina de la gracia humillan a Orlando. Porque nunca Orlando podrá decir, jactarse y decir, esto es por mi mano, esto es por mi ayuno, esto es por mi oración, esto es porque, como dicen por ahí, es que yo soy el especial de Dios, el favorito de Dios. No. Sencillamente que en el plan de Dios estaba y tuvo misericordia del que quiso tener misericordia. Amén. ¿Y por qué usted está aquí hoy? Porque Dios en su soberanía quiso tener misericordia de usted y lo trajo a este lugar. Amén. Y hay mucho más que Dios elige, pero específicamente Dios elige para salvación. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Por favor, mírelo ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, o sea, a la iglesia, hermanos amados por el Señor. ¿Hermanos qué? Amados por el Señor. Primero, ¿qué somos? Amados por el Señor. Antes de la elección, ¿qué está primero? El amor de Dios. Dios amó primero. Por eso dice el apóstol Pablo, yo le doy gracias a Dios respecto de ustedes que son amados por el Señor. ¿De qué doy gracias? De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿De qué da gracias?
de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Quién escogió para salvación? ¿Lo enseña o no lo enseña la Biblia? Dios fue el que escogió para salvación. Dios fue el que lo escogió a usted para salvación. ¿Cuándo lo escogió? ¿El día que usted creyó? ¿El día que usted le predicaron el Evangelio? No, desde la fundación del mundo. Ahora hablo de eso. Pero Dios, desde antes de crear el mundo, lo escogió a usted. ¿Ah? Antes de que Dios creara a Adán y Eva y esa masa se corrompiera, Dios lo escogió a usted. ¿Cómo es eso? Yo no sé. Solo sé que Dios en su eternidad, ¿sabe, hermanos? Dios creó a Adán y Eva ayer. Para Dios es como ayer. Recuerde que Él dice que para Dios un día es como 1000 años. 1000 años como un día. Dios es eterno, o sea que Dios no tiene tiempo como usted y como yo. Así de que ahora mismo Dios está con Adán y Eva en el paraíso. ¿Cómo le parece? Ahora mismo, hoy está allá, pero ahora mismo está aquí con nosotros y ahora mismo ya viene por nosotros por segunda vez. ¿Cómo es eso? Yo no lo sé, pero Dios es eterno. Yo sé que a usted y a mí los sesos explotamos. Yo no entiendo nada. Por eso el Evangelio no es por entender. ¿Más el justo qué? Por la fe vivirá. Fe. ¿Qué es fe? Trate de conectarse con Dios. Eso es fe. Trate de ver cómo Dios piensa. ¿Qué es Dios allá? Y Él nos da un poquitico de eso. Y eso es fe. Fe es tener algo de Dios. Entonces dice que antes de la fundación del mundo, antes de crear la masa buena, que Él sabía que después se iba a dañar. Entonces más o menos es así. Dios dice, bueno, yo voy a crear al ser humano, a Adán y a Eva lo creo, pero ellos se me dañan, esa masa se me daña, entonces de esa masa sale una cantidad de gente, porque tiene que ser así, la reproducción del hombre, una masa podrida. Pero entonces yo, en el 1967, el 10 de julio, a las 5 de la mañana, voy a hacer que nazca en esta tierra un hombre al cual ya le di la gracia, y él es un elegido mío, se llama Orlando Rodríguez. Y 9 meses atrás, voy a hacer que el papá de él y la mamá de él se unan en una relación que ellos ni sabían cómo era eso, pero ellos se unen y ni siquiera pensaban en mí, pero Dios pensaba en mí. Dios pensaba en usted, hermano. Antes de crear al primer hombre, Dios ya había pensado en usted. Y Dios dijo, y Él va a venir y va a aparecer en tal tiempo. Pero Él va a ser uno de mis escogidos para salvación. ¿Me estoy inventando yo eso o lo dice la Biblia? Bueno, léalo otra vez. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Entonces, ¿qué hizo Dios después? Pues a Orlando se le predicó el Evangelio. Yo lo rechazaba y no quería. Y luego me fui a la teología y al cristianismo y aún ahí yo peleaba con Dios. Hasta que Dios me dio su gracia. Y cuando nací de nuevo y entendí, la vida de Dios vino a mi vida y pude comprender un poquito, apenas me doy cuenta, después, que Él había hecho eso, lo había planificado desde antes de la fundación del mundo. Me escogió allá. Claro, pero la gente hoy día, ¿qué dicen? Usted escoge a Dios. ¿Sabe qué dice la gente hoy día? La gente hoy día malentiende la salvación. Y entonces hay gente que dice, bueno, pues si así es la cosa, entonces yo voy a depravarme toda mi vida, voy a vivir 65 años en el sexo ilícito, voy a vivir 65 años en el trago, en el alcohol, en las drogas, voy a vivir haciendo la maldad y cuando tenga 65 años entonces me arrepiento y me... Eso es depravado, eso no es verdad, eso no es así. Pero es la idea que la gente tiene. Que la gente puede vivir como se le da la gana y al final entonces se arrepienten. Dios sigue diciendo hoy al pueblo, arrepiéntase de sus pecados. Si no se arrepiente, se muere. Si no creen en Jesucristo, se va para la condenación. Eso después hablamos más ampliamente de ese punto. Ahora vamos por favor a este punto. Santo Dios. Y si me quedan en el primer punto, pues qué importa. Pero bueno, Romanos capítulo 9. Volvamos.
La gente no quiere estudiar Romanos 9 porque primero no lo entiende, segundo, le bota toda su teología. Romanos capítulo 9. El pasaje de la elección. El pasaje que muchos teólogos no quieren leer. El pasaje que muchos pastores no predican. Porque si hoy los pastores predicaran sobre Romanos capítulo 9, ¿sabe qué pasaba? Todo el andamiaje de su teología se le vendría al piso. Y entonces ellos, ¿cómo van a sostener esa teología? Yo tengo muchos familiares que pelean con la doctrina que yo predico hoy día. Tengo muchos pastores que pelean con la doctrina que yo predico hoy día. Pero ¿sabe cuál es el problema? Porque ellos no lo aceptan, porque son orgullosos. Y si un pastor con 40 años predicando el arminianismo, predicando la salvación humana, y él viene hoy a este pasaje, ¿sabe? A él se le derrumba todo eso y el orgullo le impide, porque él va a decir después, no puede ser que yo estuve 40 años equivocado, no puede ser que yo llevo 50 años en el evangelio equivocado, no puede ser que yo me haya equivocado, no, eso es mentira, no puede ser que mis abuelos se equivocaron, no puede ser que la iglesia se equivocó, no, eso es mentira, eso está fuera de conceptos míos, no puedo, eso es una doctrina equivocada, hereje. ¿Y por qué no miramos la Biblia mejor? ¿Y por qué no venimos en humildad y agachamos la cabeza y decimos, está escrito, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso? Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Romanos 9. Ay, santo Dios. Yo sí le dije a mi esposa, yo no voy a poder con todo esto, no. Pero bueno. Versículo 6. Romanos 9:6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Porque, ni siquiera vaya subrayando estas palabras, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Qué? No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ahí ya estamos viendo algo. Para el mundo, para el hombre, todos los judíos son israelitas, todos. Para Dios, no todos son israelitas. Ahí hay elección. Verso 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Ni por ser hijos de Abraham son todos hijos de Abraham. O sea, todos son hijos de Abraham en la humanidad, pero delante de Dios no todos son hijos de Abraham. ¿Usted quiere saber cuántos hijos tuvo Abraham? ¿Cuántos? Tuvo 8 hijos. Abraham, el primer hijo que tuvo fue con la esclava Agar. Tuvo a Ismael, de donde vienen los ismaelitas, y Dios no eligió. Dios sí eligió a Ismael para una raza, pero no para él. El segundo hijo que tuvo Abraham fue con Sara, el único hijo que tuvo con Sara de la promesa, Isaac. De ahí fue que Dios eligió a su pueblo. Pero cuando muere Sara, Abraham se casa con Setura, y con Setura tiene 6 hijos. Así que Abraham tuvo 8 hijos en 3 mujeres, y la única mujer, porque Sara es prototipo de la iglesia, la única mujer es Sara, la que Dios reconoce, y el único hijo que Dios reconoce es a Isaac. Por eso, no todos los descendientes de Abraham son hijos de Abraham. Ahí hay elección. Oh, santo Dios, sigamos. 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, pero toda la gente, ay, todos somos hijos de Dios, ¿no? Así dice la gente, todos somos hijos de Dios. Dios dice, no, ¿cómo le parece que no? Todos son criaturas de Dios, pero a mí se me dañaron, se deterioraron, así que no todos son hijos de Dios.
sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes? Los que son hijos según la promesa. Recuerde que Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Ya la gente dice, todas las... No. Solamente son benditas las familias de la tierra los que vienen por la descendencia de Isaac. Por la descendencia de Isaac vino Jesucristo. Y si usted es un hijo de Dios hoy y es cristiano, es por la descendencia de Jesucristo. Sigamos. Porque la palabra de la promesa es esta: por ese tiempo vendrá Sara y tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca, aquí viene la otra, cuando Rebeca concibe de uno. ¿De quién? De Isaac nuestro padre. Rebeca. ¿Cuántos hijos tuvo Rebeca? 2. Usted va a ver cómo Dios trae una línea de elección. Porque Dios es un Dios de elección. Vamos a mirar esa línea. Ahora, se queda Isaac, pero entonces Isaac tiene 2 hijos ahora. Pero vamos a ver qué pasa. Verso 10, y no solo esto, sino también que cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, dice, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, subraye, conforme a la elección, para que el propósito de Dios, ¿conforme a qué? A la elección. No te dice, todavía los niños no habían nacido, todavía ellos no habían hecho ni bien ni mal. Porque hoy día la gente dice, bueno, está bien. Yo conozco muchos arminianos que dicen, está bien, sí creo en la elección, pero la elección que yo creo es en la elección previa. O sea, Dios había previsto, ¿sí?, que esa persona iba a creer en el futuro. Dios había previsto que esa persona iba a vivir en santidad. Dios había previsto que esa persona... Entonces por eso lo eligió. No. La elección que Dios hace para salvación no depende de si usted iba a creer o no. No depende de si usted iba a responder al evangelio o no. No. Porque todavía no había hecho ni bien ni mal y Dios eligió. Otra vez. Versículo 11. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. ¿Por quién? Por el que llama. La elección no es por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, la elección es absoluta soberanía de Dios. Y cuando Dios elige a una persona, no la elige porque ve en ella algo para elegirla. No. Dios vio a todos los hombres corruptos, corrompidos, y Él sencillamente decide elegir a uno y ya. No porque ese fuera diferente al otro. Pero la gente hoy día, tan humanista, creen que Dios elige con mérito. No, Dios eligió a Orlando porque vio que él iba a predicar así. No, Dios eligió a Angie porque es que Dios vio que ella iba a cantar bonito. No. Eso es resultado después de la elección. Cuando Dios elige de una masa caída sin haber hecho el bien o mal. 12. Se le dijo, cuando en el propósito de Dios conforme a la elección, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué? Preguntémosle a Dios esta mañana, Dios, ¿cómo así? Esaú y Jacob están en el vientre de Rebeca. Todavía ellos no han hecho bien ni mal. ¿Cómo es posible, Dios, que tú ames a Jacob y aborrezca al otro? Ahora, Dios, déjeme. Esa es mi soberanía. Esas son mis decisiones. Yo no amé a Jacob porque él era mejor que Esaú, ni aborrecí a Esaú porque era mejor que Jacob, no. Porque Dios tiene un propósito soberano y eso ya lo había determinado de antemano y por eso Él elige.
El problema es que nosotros, muy humanos, se presentan 10 hojas de vida a una empresa y entonces el que está allí mirando escoge la mejor. Entonces, ¿por qué lo dejaron? Por mérito propio, era el mejor. Llaman a 15 señoritas y les hacen un examen para una empresa bilingüe, necesitan una niña que hable inglés y entonces a todas las pasan y la que mejor habló inglés, esa gana y se queda. Y entonces ella, ¿qué dice? Era la mejor de las 15, la mejor. Entonces, en esa idea la gente cree que Dios hace lo mismo. ¿Y por qué soy salvo? El mejor. Pero Dios dice, no, olvídese de eso, masa podrida, putrefacta. Pero a la gente no le gusta eso. Ay, santo Dios. Bueno, entonces, 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora mire, Pablo comienza a debatir con aquellos que se le levantan en contra. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Claro, porque Pablo comienza a mirar, injusto, eso es injusto, el Dios del pastor Orlando es injusto, ¿no? Esos que hablan de la doctrina de la gracia tienen a un Dios injusto, que elige a unos y a los otros no. Entonces Pablo se le adelanta a esas objeciones, porque a Pablo lo objetaron, entonces Pablo dice, bueno, vamos, ¿qué? Entonces, ¿qué? Como Dios amó a uno y aborreció al otro, ¿qué? Entonces, ¿hay injusticia en Dios? Entonces, como Dios escogió a unos para salvación y a otros los dejó que se perdieran, ¿hay injusticia en Dios? Mire. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, diga en ninguna manera. Hermanos, en ninguna manera, no hay injusticia en Dios, no hay injusticia en Dios, en ninguna manera. Pues, ay Padre, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué se llama eso? Gracia soberana de Dios. Yo tengo misericordia del que quiera tener misericordia y me voy a compadecer del que yo me compadezca. Si yo quise escoger a Jacob, lo escojo. Si quise aborrecer a Esaú, lo aborrezco. Si yo quise escoger a Lina para salvación, la escojo. ¿Y qué? No hay injusticia. Y si quiero condenar a la prima y enviarla allá, no hay injusticia. ¿Es mejor Lina que la prima? No. Masa putrefacta. Ay, Padre Santo. Pues sigamos. El 16, mucho mejor. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. ¿De quién es la salvación? ¿De usted? ¿De quién es la salvación? Hermano, ese vecino que no se quiere entregar, que no se quiere salvar, ese vecino que no quiere correr, cuando ese vecino corra es porque Dios tuvo misericordia. ¿Sabe usted por qué está aquí? ¿Sabe por qué estoy yo aquí? Porque Dios tuvo misericordia, porque Dios quiso tener misericordia de usted. ¿Sabe por qué esos otros no han venido? Porque todavía Dios no ha querido tener misericordia. El día que quiera tener misericordia, los trae. Pero si Dios no quiere tener misericordia con ellos, los deja. Y punto. Y de todas maneras, sea Dios bendito. La gloria para Dios. Amén. ¿Hay elección o no hay elección? Sigamos leyendo, 16. Así de que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Hermanos, es una dignidad de Dios mostrar su nombre sobre toda la tierra. Escuche, ¿ustedes creen que Faraón se salvó? No, porque Dios dejó a Faraón en su corrupción. Pero Dios elige a Faraón, ¿para qué? Y hace milagros en Egipto, ¿para qué? Para que el nombre de Jehová
fuera exaltado y se diera a conocer. Dice, Dios levantó a Faraón. Otra vez leámoslo, mire. Porque la Escritura dice de Faraón, para esto mismo te he levantado, o sea, Dios levantó a Faraón, para mostrar en ti mi poder. ¿Para qué levantó a Faraón? Para Dios mostrar el poder en Faraón. Para que el nombre del Señor se diera a conocer. Luego dice, ¿para qué? Y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Entonces todo el mundo va a conocer que hubo un Faraón que peleaba con Dios, que el corazón se endurecía, que no dejaba ir al pueblo, y la representación del diablo en Faraón, y cuando Faraón lo iba a soltar, Dios lo endurecía, y no dejaba ir al pueblo, y cuando Faraón ya se cansaba, y lárguense de aquí que no los quiero ver, luego Dios le endureció el corazón, y no lo dejó ir otra vez, y usted nota esa lucha, 10 plagas en esa condición, y es como Dios jugando con Faraón. ¿Y por qué Dios hizo así? Porque Dios quería mostrar su poder, mostrar su nombre, que su nombre se diera a conocer. ¿Sabe qué busca Dios con todo esto? Y no me importa si usted me dice hoy que Dios no sé cómo sea, porque a veces tenemos una imagen de Dios equivocada. Lo único que Dios quiere es dar a conocer su nombre. Lo único que Dios quiere es que se reconozca que Él es Dios eternamente y para siempre, y que no hay otro como Él. Él es soberano, Él es absoluto, Él es el todo y en todos, y toda rodilla se doblará ante ese Dios majestuoso. Lo que Dios está buscando con esto es que Orlando por la eternidad va a decirle y alabarlo, Señor bendito, santo por toda la eternidad, porque yo merecía allá, pero estoy aquí por tu gracia. Yo merecía el infierno, pero estoy aquí, bendito su nombre. Y los que están en el infierno, ¿qué dirán? Aquí quemándome del infierno, bendito sea tu nombre, Señor, porque yo estoy aquí por mi propia condenación, y tú eres justo y por eso me estás condenando, bendito sea tu nombre. Toda rodilla se tendrá que doblar ante el Señor. Los demás en su justa condenación, y los demás en la gracia y misericordia de Dios que tuvo para con nosotros. Sigamos leyendo. Verso 18. De manera que de quien quiere, ay santo Dios, de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Lo vio? Hermano, ¿por qué no vamos siempre por lo negativo? ¿Por qué usted piensa siempre en su familia? ¿Por qué usted se va a pensar en sus amigos? ¿Por qué usted no piensa ahora en usted? Que Dios tuvo misericordia de usted. Del que quiere tiene misericordia y la tuvo de usted. El amor de Dios fue el que tuvo misericordia de usted. Dice la Biblia que del que quiere tiene misericordia, tuvo misericordia de mí. Eso es lo importante. Y al que quiere endurecer, endurece. Así que yo no voy a quemar mis pestañas o mis neuronas pensando por qué el Señor endureció a los demás. No, yo solamente voy a predicar el Evangelio para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel que se arrepiente y pueda venir a Cristo y pueda creer en Cristo, ya ese es escogido. Si alguien puede venir a Cristo, es escogido. Si alguien puede arrepentirse, es escogido. Si alguien puede creer al Evangelio, ese es escogido. Y gloria a Dios por eso. Y lo demás yo no quiero ni pensar, solo sé que dice, de manera que de quien quiere tiene misericordia, del que quiere endurecer, endurece. Ahora viene la otra oposición, porque siempre va a surgir la objeción. Entonces ahora viene la otra objeción de alguien levanta la mano por ahí y le dice, Pablito, espérese a ver. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? ¿Por qué inculpa? Mira, eso es lo que dice mucha gente. Míreme aquí, hermano, por favor. Mucha gente dice, a ver, bueno, está bien, aceptemos eso. Pero si Dios dejó a esa raza putrefacta, a esa masa putrefacta, y Dios pudiendo haberlos rescatado, no los rescató, sino que los dejó, ¿por qué entonces los castiga? Ellos no tienen la culpa. Eso se viene ellos no tienen la culpa, porque la culpa es tuya, Dios, porque tú pudiste sacarlos y no los sacaste. La gente siempre acusa a Dios. La culpa es tuya, Dios, porque tú pudiste rescatarlos y no los rescataste.
Tú eres culpable, Dios. Ellos no tienen la culpa. Ellos no podían. Señor, tú sabías que no podían creer. Tú sabías que no podían venir. Tú sabías que no podían obrar. Tú sabías que no podían nada. Así de que tú, ¿por qué, por favor? ¿Por qué, Señor, no los sacaste? Tú eres el culpable. Y le vienen a Pablo con esa. Y mire lo que Pablo dice. Verso 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mire Pablo, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Le respondo de una manera bíblica, ¿a ti qué te importa? ¿Por qué lo dejaste, Señor, y no lo salvó? ¿A ti qué te importa? ¿Por qué a mí, Señor? Tampoco te importa. ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? Ahí es donde la humanidad se tiene que bajar. Señor, no lo sé, no lo entiendo. Desconozco a Dios. Porque el Dios que a mí me dijeron, el Dios del cual me hablaron a mí, fue un Dios de amor, un Dios de manos abiertas. Ay, los amo a todos, los quiero salvar a todos. Envía a Cristo a morir en una cruz para salvarlos a todos. Vengan para acá, por favor, vengan. Por favor, vengan a mí. Y llorando para que acepten a Cristo, por favor, vengan a mí. ¡Ese no es Dios! Ese es el Dios que le vendieron a usted, pero ese no es Dios. Dios es tan poderoso, tan soberano, hace lo que quiere. Tiene misericordia del que quiere, ama al que quiere. Es tan amoroso que ama al que quiere, pero es tan justo y tiene un juicio que condena severamente al que quiere. Ahora, no es que Él lo condene, corrijo, ya están condenados. Sencillamente los dejan en la condenación. Amén. Por favor, no, porque yo no creo, o nosotros no creemos en la doble predestinación. ¿Qué es eso? Que Dios predestinó a unos para salvación y predestinó a otros para condenación. No. Creemos en la única predestinación de que Dios predestinó a unos para salvación, a los demás los dejó en su condenación. Amén. ¿Cómo nació el hombre? Podrido. ¿Cómo nació el hombre condenado? ¿Qué hizo Dios? Escogió de esos condenados a unos para salvación. ¿Y a los demás qué? Los dejó. Sigamos. Y ya me tocó quedarme ahí, bendito Dios, un punto nomás esta mañana, pero gloria a Dios. ¿Por qué pues sin culpa? Verso 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Se atreve usted, hermano? Yo pregunto, ¿usted se dio la vida acaso? Alguien me decía la semana pasada, usted no conoce la Biblia dice en el Salmo 139, que en el vientre de mi madre Dios me formó, que Dios me entretejió cuando estaba en lo oculto, y Dios no crea nada malo. Yo le dije, sí, pero ¿con qué material lo hizo, mijo? Sí, lo entretejió en el vientre de la madre, y ahí lo formó, es cierto, Dios me creó, Dios me hizo en el vientre de mi madre, pero ¿con qué material? Con un material corrupto, corrompido, desde que venía de Adán y Eva. ¿Y por qué Dios no creó otro material? Yo no sé, porque hay dos materiales nomás. Dios tenía un material para la raza humana y había otro material que se llama Jesucristo. Y Dios sí tomó otro material para la iglesia, el material del carácter de Cristo, y lo trajo y lo metió dentro de nosotros, un nuevo nacimiento, y nos hizo de un nuevo material. Sí, señores, porque el primer material no servía. Y ese primer material se va a condenar, pero el segundo material, el Señor hizo, se llama nuevo nacimiento, la nueva vida en Cristo que tú y yo tenemos, gloria a Dios. Entonces sí me hizo con un nuevo material. Pero a los otros no. A los otros los dejó en el mismo material. Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El vaso para honra aquí es el elegido, el salvo. El para deshonra es el que no lo eligió. 22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, subraye eso. Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, ¿qué quería Dios?
mostrar su ira y hacer notorio su... Padre Santo, por eso la gente no conoce a Dios. La gente conoce solo al Dios de amor, no al Dios de ira. Que Dios tiene que mostrar su ira y hacer notorio el poder de Dios. ¿Cómo lo hizo? Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quiere más? ¿Ah? Dice que Dios soportó. Hermanos, ahora mismo Dios soporta a los vasos de ira. Dios soporta al impío ahora mismo. De hecho, tengo una palabra que es muy fuerte. Lo soporta tanto que les entrega las riquezas aquí en la tierra para que disfruten de ellas en su paciencia y su soporta. Pero cuando mueren y van al infierno les quita todo. Pero a nosotros sus hijos nos disciplina, a nosotros sus hijos nos prueba, a nosotros sus hijos nos permite pasar las verdes y las maduras aquí en esta tierra. Pero cuando estemos en gloria nos entrega todas sus riquezas. Le tengo Biblia, versos, textos para mostrarle que es así. Es la palabra. Así que no se asuste si está sufriendo o padeciendo un poco. Allá vas a gozar eternamente y para siempre. Para que no se me asuste, la parábola del rico y Lázaro. Le dice el Señor al rico: usted disfrutó de sus bienes en la tierra y él no. Ahora él disfruta acá y usted allá no. ¿Por qué será que los falsos profetas entonces, o apóstoles, maestros, todo eso, les gusta el dinero? ¿Por qué? ¿Por qué les gusta el dinero? Porque son de aquí de la tierra. Como dicen por ahí, encestamos. Gloria a Dios. Que yo me alegro, yo pongo muy contento. Y ya quiero terminar, voy rapidito. 23, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Hizo notorio su ira, su poder, y ahora es 23, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, ¿vio? Las mostró para con los vasos de misericordia, para nosotros, que él preparó de antemano para gloria. ¿Para qué nos preparó? Para gloria. 24, a los cuales también ha llamado, ha escogido, ha elegido, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros. Diga, esto es a mí, gloria a Dios, esto es a nosotros. No solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y qué pena, hermanos, pero dejé todo el mensaje. El consejo eterno de redención, características de la elección y la no elección, o lo que se llama la reprobación. Pero no puedo predicar más, dejémoslo ahí.